Mariela siempre pensó que el amor de una madre era suficiente para mantener unida a una familia, pero lo que vivió al cuidar a su hija enferma fue algo que jamás imaginó. Sus días se convirtieron en una rutina de sacrificio silencioso, y poco a poco descubrió que su entrega no sería valorada. Lo que parecía una historia de amor maternal escondía un fondo mucho más oscuro. Si este tipo de historias te conmueven, suscríbete al canal. Siempre encontrarás relatos que tocan el corazón y dejan una lección. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada, despertando a Mariela de un sueño inquieto. La voz temblorosa de Elena al otro lado de la línea le heló la sangre. «Mamá, necesito que vengas al hospital. Los resultados no son buenos». Mariela se vistió con manos temblorosas y condujo por las calles vacías hasta el Hospital San Rafael. Cuando llegó a la habitación, encontró a Elena sentada en la cama, con los ojos enrojecidos y un papel arrugado entre sus manos. El diagnóstico era claro: lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que requeriría tratamiento prolongado y cuidados constantes. «Los médicos dicen que necesitaré ayuda para todo», susurró Elena, evitando la mirada de su madre. «Las articulaciones se me inflaman tanto que algunos días no podré ni levantarme. Y las crisis pueden durar semanas». Sin dudarlo un segundo, Mariela tomó las manos de su hija. «Te vienes conmigo a casa. Yo me haré cargo de todo». Elena intentó protestar, mencionando que tenía su propio apartamento, su trabajo en la agencia de publicidad, su vida independiente. Pero Mariela ya había tomado la decisión. Al día siguiente, Mariela llamó a su hermana Rosa para contarle la situación. La respuesta fue inmediata y cortante. «Ay, Mariela, ¿y ahora qué vas a hacer? Elena ya tiene 35 años. No es una niña. Además, tú tienes tus propios problemas». Rosa siempre había tenido esa costumbre de minimizar las situaciones difíciles, cuando no la afectaban directamente. Cuando Mariela llamó a su hijo Andrés, quien vivía en otra ciudad con su esposa Lucía, la reacción fue similar. «Mamá, entiendo tu preocupación, pero no puedes dejarlo todo por Elena. Ella tiene que aprender a valerse por sí misma, incluso enferma». Pero Mariela no escuchó. Esa misma semana, renunció a su trabajo de secretaria en el consultorio médico, donde había trabajado durante 15 años. Vendió sus pocos ahorros para comprar los medicamentos costosos que Elena necesitaría y convirtió su pequeña sala en una habitación improvisada para su hija. Las primeras semanas fueron agotadoras. Elena tenía crisis que la dejaban postrada durante días, con fiebre alta y dolores que la hacían llorar. Mariela dormía en un sillón junto a su cama, despertándose cada hora para darle medicamentos, ayudarla al baño o simplemente sostener su mano cuando el dolor se volvía insoportable. Un día, mientras preparaba una sopa especial que había aprendido a hacer siguiendo las recomendaciones nutricionales del médico, Mariela escuchó a Elena hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba diferente, casi molesta. «Sí, mi madre está aquí todo el tiempo. Es agobiante, pero ¿qué le voy a hacer? Por supuesto que no puede trabajar en este estado. Alguien tiene que cuidarme». Hubo una pausa, y luego Elena rió suavemente. «No, no le he dicho nada sobre lo del seguro. ¿Para qué complicar las cosas?». Mariela se quedó inmóvil, con la cuchara de madera suspendida en el aire. «¿Qué seguro? ¿De qué estaba hablando Elena?». Los días pasaron, y Mariela comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban. Elena recibía llamadas constantes que cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Llegaban cartas del banco que Elena guardaba rápidamente en su bolso. Y cuando Mariela preguntaba sobre los gastos médicos, Elena siempre tenía respuestas vagas. «El tratamiento está cubierto, mamá. No te preocupes por eso», decía Elena cada vez que Mariela mencionaba el costo de las consultas especializadas y los medicamentos importados. Una tarde, mientras Elena dormía profundamente después de una crisis particularmente fuerte, Mariela decidió limpiar el bolso de su hija para organizarlo. Entre los papeles encontró algo que la dejó sin aliento: una póliza de seguro médico privado con cobertura completa y varios comprobantes de reembolsos por miles de pesos.
Elena tenía un seguro que cubría todo su tratamiento. Los medicamentos, que Mariela había comprado con sus ahorros, las consultas médicas por las que se había endeudado, todo estaba siendo reembolsado a Elena sin que ella lo supiera. Esa noche, cuando Elena despertó, Mariela le mostró los papeles con manos temblorosas. ¿Por qué no me dijiste que tenía seguro médico? Elena la miró con una expresión que Mariela nunca había visto antes, una mezcla de fastidio y frialdad, porque sabía que si te enterabas, no me hubieras cuidado igual. Además, ese dinero lo necesito para después, cuando esté mejor, para recuperar mi vida. Recuperar tu vida. Elena, yo vendí mis ahorros, dejé mi trabajo. Nadie te pidió que hicieras eso, interrumpió Elena con una dureza que cortó el aire. Tú decidiste hacerlo. Yo nunca te dije que renunciaras a tu trabajo. Mariela se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Durante semanas había sacrificado todo. Había dormido en el sillón, había cocinado comidas especiales, había cancelado sus propios compromisos médicos para acompañar a Elena a todas sus citas. Y ahora descubría que su hija no solo había ocultado información crucial, sino que además parecía molesta por sus cuidados. Al día siguiente, Mariela llamó a Rosa para contarle lo que había descubierto. Su hermana suspiró audiblemente. Te lo dije, Mariela. Elena ya es adulta, sabía lo que hacía. Tú siempre has sido demasiado protectora con tus hijos. ¿Protectora? Rosa, ella me mintió. Me dejó gastar mis ahorros mientras ella cobraba el seguro a mis espaldas. Bueno, pero tampoco es para tanto. Al final, tú decidiste ayudarla. Ahora no puedes reclamarle por hacer lo que consideró mejor para ella. Mariela colgó el teléfono, sintiéndose más sola que nunca. Incluso su propia hermana parecía justificar la conducta de Elena. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuchó otra conversación telefónica de su hija que la dejaría helada. Sí, mi madre sigue aquí, decía Elena con voz cansada. Honestamente, ya no sé cómo decirle que se vaya. Se ha vuelto muy pegajosa y dependiente. Creo que está usando mi enfermedad como excusa para no enfrentar su propia vida vacía. Mariela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Dependiente? ¿Vida vacía? La tensión en la casa se volvió palpable. Elena había comenzado a tratarla, con una frialdad calculada, como si Mariela fuera una empleada doméstica más que su madre. Los gracias habían desaparecido, y en su lugar había órdenes secas. Necesito que vayas a la farmacia. La sopa está muy salada. ¿Podrías hacer menos ruido cuando limpias? Mariela intentó hablar con Andrés nuevamente, esperando encontrar en su hijo el apoyo que su hermana y Elena le negaban. Pero la conversación tomó un rumbo inesperado. Mamá, Lucía y yo hemos estado hablando. Comenzó Andrés con un tono formal que Mariela no reconocía. Creemos que deberías considerar buscar ayuda profesional para Elena. Una enfermera o, mejor aún, una residencia especializada. Una residencia. Andrés, Elena es tu hermana, está enferma. Exactamente por eso. Tú no tienes la preparación para cuidar a alguien con una enfermedad crónica. Además, necesitas retomar tu vida. Ya tienes 64 años. Deberías estar pensando en tu jubilación, no cargando con responsabilidades que no te corresponden. Las palabras de su hijo la golpearon como piedras. ¿Responsabilidades que no me corresponden? Andrés, es mi hija, y por eso mismo deberías estar ayudándola a ser independiente, no fomentando su dependencia hacia ti. Esa noche, Mariela se quedó despierta en el sillón, mirando a Elena dormir. Su hija parecía tan frágil, tan vulnerable cuando dormía, pero durante el día se había vuelto alguien irreconocible, alguien que la trataba como si fuera una carga, como si sus cuidados fueran un favor que ella no había pedido. Al día siguiente, mientras Elena estaba en una cita médica, Mariela recibió una visita inesperada. Rosa llegó acompañada de Andrés y Lucía, todos con expresiones serias. Mariela, necesitamos hablar, comenzó Rosa, sentándose en el sofá como si fuera su propia casa. Estamos preocupados por ti. ¿Preocupados por mí? Andrés se aclaró la garganta. Mamá, Elena nos ha contado cómo has estado comportándote últimamente. Dice que te has vuelto muy controladora,
que no la dejas tomar sus propias decisiones. Sobre su tratamiento, Mariela los miró sin comprender. ¿Controladora? Yo solo... También nos dijo que has estado revisando sus cosas personales, interrumpió Lucía con una sonrisa condescendiente. Mariela, entendemos que quieras ayudar, pero Elena es adulta. Tiene derecho a su privacidad. Yo no he revisado nada. Encontré los papeles del seguro por casualidad cuando... Eso es exactamente a lo que nos referimos, cortó Rosa. Mariela, creo que estás proyectando tus propios miedos y necesidades en la situación de Elena. Tal vez deberías considerar hablar con alguien, un psicólogo. Mariela se puso de pie temblando. ¿Un psicólogo? ¿Ustedes creen que estoy loca? No loca, dijo Andrés suavemente. Pero sí creemos que necesitas ayuda para procesar lo que está pasando. Elena nos contó sobre tus arranques de llanto, sobre cómo la has presionado para que te agradezca constantemente. Eso no es cierto, gritó Mariela, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Yo nunca le he pedido que me agradezca nada. En ese momento, Elena entró por la puerta. Al ver a todos reunidos, su expresión se volvió preocupada, pero había algo calculado en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz débil, llevándose una mano al pecho como si le faltara el aire. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Andrés, corriendo hacia su hermana. «Sí, es solo que... Mamá y yo tuvimos una discusión esta mañana antes de que saliera. Ella estaba muy alterada, gritándome por el tema del seguro otra vez. Mariela la miró con incredulidad. Elena, yo no te grité, ni siquiera hablamos esta mañana. Mamá, por favor», dijo Elena con lágrimas en los ojos. «No hagas esto más difícil de lo que ya es. Sé que estás estresada, pero no puedes negar las cosas que pasan». Rosa se acercó a Mariela y puso una mano en su hombro. «Mariela, creo que necesitas tomarte un descanso. ¿Por qué no te vas unos días a mi casa? Elena puede cuidarse sola, por un tiempo, y tú puedes descansar y reflexionar». Mariela miró los rostros de su familia, todos observándola con una mezcla de lástima y preocupación, como si ella fuera la enferma, como si ella fuera el problema. De repente, todo encajó. Elena había estado manipulando la situación desde el principio, presentándola ante todos como una madre sobreprotectora y desequilibrada. Mariela aceptó irse a casa de Rosa, no porque creyera que necesitara ayuda, sino porque necesitaba tiempo para pensar y planear su siguiente movimiento. Durante 3 días, permaneció en silencio mientras Rosa le hacía comentarios sobre lo importante que era aceptar los límites y dejar que los hijos crezcan. El 4.º día, Rosa salió a hacer mandados y Mariela aprovechó para revisar sus propios papeles financieros. Quería calcular exactamente cuánto había gastado en el cuidado de Elena, no para reclamárselo, sino para entender la magnitud de lo que había perdido. Lo que encontró la dejó sin aliento. Sus ahorros no solo habían desaparecido por los gastos médicos. Había varios retiros que ella no recordaba haber autorizado, todos con su firma, pero fechados en días específicos cuando Elena había tenido crisis particularmente severas, y ella había estado demasiado preocupada para prestar atención a nada más. Con manos temblorosas, revisó los estados de cuenta más antiguos. Los retiros habían comenzado mucho antes del diagnóstico de Elena, algunos incluso antes de que su hija se mudara temporalmente a su casa. Elena había estado accediendo a su cuenta bancaria durante meses. Mariela corrió al banco y pidió hablar con el gerente. El hombre, un señor mayor que conocía a la familia, la recibió con amabilidad. «Señora Mariela, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito revisar todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 6 meses. Creo que alguien ha estado haciendo retiros sin mi autorización». El gerente revisó la computadora y frunció el ceño. «Todos los retiros están autorizados con su firma, señora. Incluso tenemos grabaciones de algunas transacciones. Su hija Elena estuvo aquí varias veces, siempre con una carta de autorización firmada por usted». «¿Cartas de autorización? Yo nunca firmé ninguna carta de autorización». El gerente la miró con preocupación y fue a buscar los documentos. Cuando Mariela vio los papeles, reconoció su firma,
pero no recordaba haber firmado esos documentos específicos. Entonces recordó. Elena le había pedido que firmara varios papeles durante sus crisis más fuertes, diciéndole que eran formularios del seguro médico. ¿Podría mostrarme las grabaciones de seguridad?, pidió Mariela con voz temblorosa. En 1900, la pantalla del banco. Mariela vio a Elena entrando y saliendo con total naturalidad, retirando dinero y hablando amigablemente con los empleados. En una de las grabaciones, Elena incluso bromeaba con la cajera sobre lo despistada que se había vuelto su madre últimamente. Mariela salió del banco sintiéndose mareada. Elena no solo había mentido sobre el seguro, sino que había estado robándole dinero durante meses, probablemente desde antes de enfermarse. Y lo más doloroso de todo, había usado su enfermedad como la coartada perfecta, manipulando a toda la familia para que vieran a Mariela como el problema. Esa noche, en 1900, casa de Rosa, Mariela recibió una llamada de Elena. Su voz sonaba dulce, preocupada. «Mamá, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Creo que ambas necesitábamos este descanso, pero ya quiero que vuelvas. No me gusta estar sola cuando me siento mal». «Elena», dijo Mariela con voz calmada, «necesito preguntarte algo. Tú has estado retirando dinero de mi cuenta bancaria». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Elena habló, su voz había cambiado completamente. «Mamá, no sé de qué estás hablando. ¿Te estás sintiendo bien? Tal vez deberías hablar con Rosa sobre esto». «Elena, tengo las grabaciones del banco». Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Elena volvió a hablar, toda pretensión había desaparecido de su voz. «¿Y qué vas a hacer al respecto, mamá?» «Denunciarme. A tu propia hija enferma. Piensa en cómo se vería eso. Además, técnicamente tú autorizaste todos esos retiros. Tienes tu firma en todos los papeles». Mariela sintió un frío que le llegaba hasta los huesos. Esta no era su hija. Esta era una extraña que había estado viviendo en su casa, manipulándola y robándole mientras fingía estar enferma y necesitada. «Elena, ¿realmente estás enferma?». La risa que escuchó del otro lado de la línea fue lo más cruel que había oído en su vida. «Por supuesto que estoy enferma, mamá. Tengo lupus. Pero eso no significa que no pueda ser inteligente sobre mi situación. Tú siempre has sido demasiado ingenua, demasiado fácil de manipular. Yo solo aproveché las oportunidades que tú misma me diste». Mariela colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad de la habitación de huéspedes de Rosa. Por primera vez en meses, su mente estaba completamente clara. Elena estaba enferma. Eso era real, pero había usado su enfermedad como una herramienta para manipular y robar. Y lo peor de todo, había logrado que toda la familia viera a Mariela como el problema. A la mañana siguiente, Mariela tomó una decisión. En lugar de confrontar directamente a Elena o denunciarla a la policía, haría algo diferente. Llamó al hospital donde Elena se trataba y pidió hablar con la trabajadora social del departamento de reumatología. «Buenos días, soy Mariela Vázquez, madre de Elena Torres. Me gustaría información sobre los grupos de apoyo para familias de pacientes con lupus». La trabajadora social, una mujer joven y amable llamada Patricia, la atendió inmediatamente. «Por supuesto, señora Vázquez. De hecho, tenemos una reunión mañana por la tarde. También tengo entendido que usted ha sido el principal cuidador de Elena. ¿Cómo se ha sentido con esta responsabilidad?». «Ha sido complicado», admitió Mariela. «Siento que he perdido la perspectiva sobre muchas cosas. Es normal. El cuidado de un familiar con enfermedad crónica puede ser abrumador. Por eso es importante que los cuidadores también reciban apoyo». ¿Ha notado algún cambio en la actitud de Elena hacia su cuidado? Mariela dudó un momento. Luego decidió ser honesta. «Creo que mi hija se ha vuelto muy dependiente de mí, pero al mismo tiempo parece resentir mi presencia. Es confuso. Señora Vázquez, ¿podría venir a mi oficina mañana antes de la reunión grupal? Me gustaría hablar con usted sobre algunas cosas que he observado en el comportamiento de Elena durante sus consultas». Al día siguiente, Mariela se sentó frente a Patricia en una oficina pequeña pero acogedora.
La trabajadora social tenía una carpeta abierta frente a ella. Señora Vázquez, he estado revisando el caso de su hija, y hay algunas inconsistencias que me preocupan. Elena ha venido a varias citas sola, diciendo que usted no podía acompañarla, porque estaba demasiado estresada para manejar su enfermedad. También ha mencionado que usted ha estado presionándola para que exagere sus síntomas. Mariela sintió que se le encogía el estómago. Eso no es cierto. Yo nunca... Lo sé, interrumpió Patricia suavemente. He visto este patrón antes. Algunos pacientes, especialmente aquellos que reciben beneficios económicos por su enfermedad, pueden desarrollar comportamientos manipulativos hacia sus cuidadores familiares. No significa que no estén realmente enfermos, pero sí que están usando su condición de manera inapropiada. ¿Qué puedo hacer? Primero, establecer límites claros. Segundo, asegurarse de que Elena tenga acceso a recursos de apoyo independientes. Y tercero, protegerse financiera y emocionalmente. Patricia le entregó varios folletos y números de teléfono. Aquí tiene información sobre cuidadores profesionales que trabajan con nuestro programa, grupos de apoyo para familiares, y también los datos de una abogada especializada en casos de abuso financiero familiar. Esa tarde, en la reunión grupal, Mariela escuchó historias similares a la suya. Otros padres y cónyuges que habían sacrificado todo por cuidar a un familiar enfermo, solo para descubrir que estaban siendo manipulados o aprovechados. No estaba sola, y más importante aún, no estaba loca. Una semana después, Mariela regresó a su casa. Elena la recibió con una sonrisa que ahora Mariela podía ver como falsa. Mamá, qué bueno que volviste. He estado pensando y creo que tienes razón. Necesito ser más independiente. De hecho, he estado viendo un apartamento cerca del hospital. Mariela la miró calmadamente. Me parece perfecto, Elena. De hecho, yo también he estado haciendo algunos cambios. Le entregó a Elena una carpeta con documentos. He cambiado todas mis cuentas bancarias y he puesto una restricción legal para que nadie más pueda acceder a mi dinero. También he hablado con una abogada sobre los retiros no autorizados que hiciste. Elena palideció. Mamá, yo puedo explicar. No hay nada que explicar. También he contratado a una cuidadora profesional que vendrá 3 veces por semana para ayudarte con lo que necesites. Yo voy a retomar mi trabajo y mi vida. ¿Vas a abandonarme mientras estoy enferma? No te voy a abandonar, Elena. Te voy a amar como siempre, pero ya no voy a permitir que uses mi amor para lastimarme. Si realmente quieres una relación sana conmigo, tendremos que construirla desde cero, con honestidad y respeto mutuo. Elena intentó llorar, manipular, suplicar, pero Mariela se mantuvo firme. Esa noche, mientras Elena hacía las maletas para irse a su nuevo apartamento, Mariela se sentó en su sillón, el mismo donde había dormido durante meses cuidándola, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. 6 meses después, Mariela había recuperado gran parte de su dinero a través de acciones legales. Había vuelto a trabajar medio tiempo en un consultorio médico diferente, y había comenzado una relación cordial pero con límites claros con Elena. Su hija, enfrentada con las consecuencias de sus acciones y sin la muleta emocional que Mariela había representado, había comenzado terapia psicológica y lentamente estaba aprendiendo a manejar su enfermedad de manera madura. Rosa y Andrés, confrontados con la evidencia de lo que realmente había pasado, habían pedido disculpas a Mariela, aunque la relación con ellos nunca volvería a ser la misma. Mariela había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decir no, y que cuidar a alguien no significa permitir que te lastimen. En el grupo de apoyo, Mariela se había convertido en una voz de esperanza para otros padres en situaciones similares. Su historia no tenía un final perfectamente feliz, pero tenía algo mejor. Tenía dignidad, límites saludables y la certeza de que había encontrado la fuerza para valorarse a sí misma tanto como valoraba a su familia.